Muy buenas noches. El tema que ha correspondido a nuestro grupo es Principios de la Responsabilidad Social Empresarial en el ordenamiento jurídico colombiano. La responsabilidad social empresarial es una estrategia en la que se incluyen las preocupaciones de los grupos de interés tanto internos como externos en la búsqueda de beneficios económicos, mejoras sociales y preservación del medio ambiente. La propuesta del del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en 1999, es una iniciativa voluntaria en la que se reúnen empresas, organismos de la ONU, sindicatos y representantes de la sociedad civil para aplicar 10 principios universales que explicaremos más adelante en materia de responsabilidad social empresarial, agrupados en 4 ejes principales como derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y corrupción. Podemos decir que existen diferentes enfoques y definiciones de la responsabilidad social empresarial, como el enfoque clásico, que se centra en aumentar las utilidades de propietarios, el enfoque estratégico, que incluye a un grupo más amplio de personas interesadas en la empresa, el enfoque del contrato social, que considera a la empresa como parte de la sociedad y con la responsabilidad de contribuir a su bienestar, el enfoque virtuoso, que destaca la responsabilidad moral de la empresa hacia la sociedad, y el enfoque del triple bottom line, que busca beneficios económicos y sociales y ambientales. La responsabilidad social empresarial en Colombia ha evolucionado a largo tiempo, pasando desde los primeros esfuerzos de los actores sociales, como Iglesia, los gremios y los sindicatos, hasta la promulgación de leyes y creación de comités y guías técnicas para promover y regular la responsabilidad social empresarial en el país. La responsabilidad social empresarial y la discusión sobre la voluntariedad u obligatoriedad tiene 2 enfoques principales: la responsabilidad social empresarial regulada por una ley blanca o soft law y la responsabilidad social empresarial como actividad regulada por la ley dura o hard law. Para continuar con lo que respecta a la ley blanda y la ley dura, se dice que la ley dura en general se habla para hacer referencia a normas o regulaciones que tienen carácter obligatorio. Es un régimen cuya construcción, implementación y garantía de cumplimiento recae principalmente en la autoridad y el poder del Estado, en su control legítimo de los medios de coerción. Por consiguiente, la ley dura involucra una serie de obligaciones sustantivas y procedimentales y mecanismos específicos para hacerlas cumplir, como sanciones formales de tipo legal o económicas impuestas por los estados, bien sea unilateralmente o multilateralmente. Desde una visión un tanto formalista, pero que es útil para aproximarse al concepto. Esta ley dura debe reunir al menos 3 requisitos, en el cual están precisión, obligatoriedad y delegación. En otras palabras, que una norma dura impone obligaciones de aplicación general que son articuladas con un relativo grado de precisión, es decir, que definen claramente la conducta que se autoriza o prescribe y pueden interpretarse y hacerse cumplir por autoridades competentes como son las cortes o tribunales especializados. En materia internacional, la expresión ley dura se utiliza generalmente para designar, entre otros tratados o acuerdos internacionales que resultan en obligaciones precisas para los países u otros sujetos internacionales. Diríamos que a nivel nacional podría decirse que el derecho duro hace referencia en general a normas de derecho positivo, cuyas prescripciones son claras y de obligatorio cumplimiento, lo que lleva a la posibilidad de sanción en caso de inobservancia.
Contrario sensu, la ley blanda designa una serie de fenómenos que se caracteriza por la ausencia de fuerza vinculante, aunque no carente de cierta relevancia jurídica. El espectro de mecanismos de ley blanda es sin duda variado. Por ejemplo, se consideran instrumentos de ley blanda las resoluciones y declaraciones de los organismos internacionales, las guías y estándares o los planes de acción. Igualmente, y para centrarnos en el tema objeto, se entiende como mecanismos de ley blanda los esquemas de certificación, los códigos de responsabilidad corporativa o los mecanismos de reporte para las empresas. Es importante resaltar que la ausencia de obligatoriedad, por lo menos en el sentido legal tradicional, no hace que los instrumentos de ley blanda se piensen como simples declaraciones políticas sin mayor pretensión de cumplimiento. Muchos de los instrumentos, por lo menos en el campo internacional, son negociados con la expectativa de que los compromisos que de allí surjan serán cumplidos, aunque no haya una sanción formal atada a su cumplimiento, o por lo menos con la aspiración de sentar las bases para que en el futuro dichos compromisos sean incluidos como políticas públicas. Debemos resaltar que los principios Global Compact tienen 4 subgrupos de principios que son lucha anticorrupción, derechos laborales, medio ambiente y derechos humanos. Principio de protección del medio ambiente. Este principio conlleva la adopción de medidas tendientes a evitar el deterioro ambiental, incluso en el caso de que no se dispongan de pruebas científicamente demostradas del grado del daño que pueda causar determinada actividad a los recursos naturales. Conforme a este, deberán tenerse siempre en cuenta los riesgos que deberán afrontar las generaciones futuras si se pone en peligro el ecosistema, el cual es vida esencial para las futuras personas. Este principio conlleva 2 aspectos. Por un lado, encontramos la promoción del cuidado del medio ambiente a fin de que los procesos productivos se den de tal manera que no se afecten los ecosistemas. Y por el otro encontramos la obligación del pago de la deuda ecológica, compensación por errores de juicios pasados, tal como indica la noción de responsabilidad común pero diferenciada, recogida en el marco del trabajo de las Naciones Unidas. Cuando hablamos del principio de anticorrupción, podemos hablar que a partir de la Constitución del 91, el entramado institucional para contrarrestar la corrupción en Colombia quedó conformado por 2 entes de control, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, y por un ente acusador, la Fiscalía General de la Nación. Mediante decreto 1860 de 1991 se creó la Misión para la Moralización y Eficiencia de la Administración Pública. Posteriormente, mediante decreto 2098 del 94 se creó la Consejería Presidencial para la Administración Pública y mediante ley 190 del 95 fue promulgado el Estatuto Anticorrupción. También podemos decir que mediante la ley 1474 de 2011 se creó el Estatuto Anticorrupción orientado a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de gestión pública. Bueno, entonces hablaremos en materia laboral. En este encontramos 4 principios. El primero de ellos nos habla sobre el apoyo a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Las empresas deben garantizar que los trabajadores puedan afiliarse a un sindicato sin represalias y facilitar que los representantes sindicales realicen su labor. También deben apoyar la negociación colectiva como medio para abordar problemas y necesidades de manera preventiva. Segundo, apoyo a la supresión de todo trabajo forzoso o realizado bajo coacción. El trabajo forzoso constituye una violación de los derechos humanos y es rechazado internacionalmente. Las empresas deben garantizar que el trabajo se realice de manera voluntaria y que los trabajadores tengan la libertad de marcharse según lo establecido legalmente. Otro principio es el apoyo a la abolición efectiva del trabajo infantil. En este caso, las empresas deben cumplir con las recomendaciones sobre edades mínimas de la legislación laboral nacional y combatir el trabajo infantil en sus cadenas de suministro. También deben desarrollar mecanismos para detectar el trabajo infantil y garantizar empleo y salarios dignos a los adultos.
Por último, hablaremos sobre el apoyo a la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación. Las empresas deben adoptar políticas y procedimientos para garantizar que la contratación, formación y promoción de personal se base en sus capacidades y experiencia, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. También deben tener estructuras para detectar casos de discriminación y canales de comunicación. A manera de conclusión, podemos decir que la receptiva mundial del Global Compact radica en que sus principios gozan de una buena opinión y son aceptados por la comunidad internacional por contener normas inconges, como son los derechos contenidos en la Declaración Universal, derechos humanos, los pactos de los derechos económicos, sociales, culturales y derechos civiles y políticos, también la Declaración de Principios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de la ONU contra la corrupción.